Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. A las personas que nos sintonizan en Canal 12 y a quienes nos siguen por la plataforma de internet de confidencial.com.ni. Hace 40 años se produjo en Chile el golpe de Estado militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende, un acontecimiento violento perpetrado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por Richard Nixon, que dio lugar al establecimiento de la dictadura de Augusto Pinochet. El golpe en Chile no solamente marcó para siempre la historia de ese país, que todavía hoy, 40 años después, está lidiando con las profundas heridas que dejó, sino que además tuvo una enorme repercusión en toda América Latina, en el debate político sobre las vías para lograr el cambio social y democrático en la región. Esta noche conversaremos con 3 nicaragüenses que hace 40 años eran estudiantes o trabajaron en Chile y vivieron de primera mano esa experiencia: Edmundo Jarquín Calderón, Ricardo Zambrana Díaz y Julio López Miranda. Veamos primero un fragmento del documental Salvador Allende, Caso Cerrado, del programa de televisión española En Portada, que narra los últimos minutos del asalto al Palacio de la Moneda. Rendición incondicional, no es parlamentar. Rendición incondicional. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la ley se cae y después cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. Él se tendió aquí con una fusil ametralladora y empezó a disparar hacia la plaza, donde habían llegado algunas fuerzas militares. Y estuvo un buen rato disparando. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Yo estaba al frente de él, estaba en un sillón, mientras él estaba en su escritorio, diciendo el discurso para una radio Magallanes, que era la única que estaba al aire en ese momento, ¿no? Y él hace su discurso inclinado, eludiendo un poco las posibles balas que podrían llegar en ese momento, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que ese discurso fuera improvisado. Sí, fue improvisado. Bueno, desde luego no fue leído. Yo creo que él algo tenía pensado. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Ese discurso yo creo que lo escuchamos clandestinamente una y otra vez. Su último discurso. Sí. Toman la primera planta y ahí nos toman preso, yo diría unos 5 o 6. Entonces, en un momento determinado, un oficial del ejército me coge del brazo y me levanta y me dice: ¿y usted quién es? Yo me identifico, soy el doctor Oscar Soto, qué sé yo. Ah, doctor, mire, ¿por qué no sube a la segunda planta? Me dice, y le dice al presidente que tienen 10 minutos para rendirse, que bajen todos. Porque usted comprende que esto ya está tomado. Efectivamente, la primera planta estaba inundada, se habían roto las cañerías, estaba lleno de militares en realidad. Bueno, llegué a la segunda planta y en ese momento veo al presidente, que está a unos 5 metros en una especie de rellano de la escalera en la segunda planta, que cuando me ve aparecer a mí me dice: ¿qué pasa, doctor? En esos mismos términos: ¿qué pasa, doctor? Y yo le digo: presidente, dicen los militares que hay que rendirse en 10 minutos porque ya han tomado la primera planta. Y era obvio. Y le decimos: presidente, esto es una masacre, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Entonces él ahí decide que nos entreguemos, ¿no? Cuiden de no tener nada en los bolsillos, hagan una fila, la primera de la fila es la payita, ¿no? Yo salgo al final.
Cuando el presidente dice que él va a ser el último en salir, va despidiéndose de las filas y se pierde en un recodo, en un pasillo, por donde iba la fila. Pero no pasa nada, que lo acabo de ver, y viene un médico y dice: el presidente ha muerto. Eso fue lo que dijo el que era intendente de Palacio, Enrique Huerta. Lo gritó, y viva Allende, dijo: el presidente ha muerto, viva Allende, que sea, una cosa así. Yo vi, digamos, ¿no es cierto?, que él tenía la metralleta puesta aquí y en ese momento se disparó y saltó todo hacia arriba. Fue que la metralleta quedó entre las piernas de él. Los militares toman el Salón Independencia. El cuerpo sin vida del presidente yace en un sofá rojo. Un general ordena que lo cubran y lo trasladen al hospital militar. Los forenses que le practican la autopsia son los últimos chilenos que ven el cadáver. Un día después, el 12 de septiembre, su viuda Hortensia Bussi asiste en Viña del Mar al entierro de lo que supone es el cadáver de su marido. Un acto gélido, sin homenajes. Solo le acompañan algún familiar, varios uniformados y un puñado de sepultureros. Es un fragmento de este documental de la televisión española sobre las últimas horas del asalto a la moneda en Chile hace 40 años y mañana se lo brindaremos de manera más amplia. Vamos a una pausa, seguiremos hablando sobre el golpe en Chile y las reflexiones que plantea hoy, 40 años después. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería estar legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Continuamos en esta noche, en esta edición especial dedicada a conocer, analizar y reflexionar sobre los 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Nos acompañan 3 nicaragüenses que entonces eran estudiantes o trabajaban en Chile, igual que decenas de compañeros que vivían ese laboratorio político y social de cambio que significaba el proceso de Salvador Allende. Edmundo Jarquín Calderón, entonces estudiante de posgrado de Economía; Julio López Miranda, entonces trabajador del proyecto de reforma agraria del gobierno de Chile de Allende; Ricardo Zambrana Díaz, entonces estudiante de una especialidad de odontología en Chile. Buenas noches, Mundo. Julio, Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Para ubicar un poco a los televidentes sobre qué hacían ustedes y otros nicaragüenses en Chile, la comunidad nicaragüense en ese país estaba estudiando, estaba trabajando, estaba mayoritariamente ahí por lo que estaba ocurriendo del proceso socialista de Allende. La mayor parte de las personas que estábamos allí en ese momento éramos estudiantes, unos de algunas carreras, sobre todo Derecho, Economía, Administración, Medicina, y otros
que hacían especialidades en algunas otras carreras, ingeniería agrónoma y todo eso. De manera que casi todos éramos estudiantes. En el momento en que se da el golpe de Estado, la mayor parte de los que estábamos ahí, casi todos fuimos metidos a la cárcel y golpeados y torturados algunos. ¿Qué pasó el 11 de septiembre en tu caso? ¿Cómo viviste? En el caso mío eran como las 10 de la noche. Yo vivía en un edificio bastante cerca de La Moneda, 10 cuadras. Ahí vivían también otros nicaragüenses y otra familia de panameños, muy amigos todos. Y cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados por una patrulla del ejército, como alrededor de 50 personas. Y en ese momento yo, cuando llegaron ellos a catear la casa, porque creían que teníamos armas, yo vi casi como que si fuera una película, vestidos de militares como los que se ven en las películas, de esas películas alemanas, cuando en tiempos de Hitler, con unos cascos igualitos a los del ejército alemán de entonces. Y después nos dimos cuenta que estaban en actitud de combate rodeando el edificio, el resto. Pero andaban cazando estudiantes extranjeros, chilenos, jóvenes. Andaban cazando estudiantes, chilenos, nicaragüenses, y a nosotros los nicaragüenses, según nos dijeron después, nos estaban confundiendo con cubanos, porque ellos decían que los cubanos estaban en una conspiración en Chile. ¿A cuántos nicaragüenses fueron capturados en esa redada? La mayor parte de los nicaragüenses, bueno, es decir, creo que habíamos más o menos unos 100 nicaragüenses, yo creo que unos 50 fuimos capturados, tal vez un poco más. En el caso mío, como te digo, habían otros nicaragüenses en el edificio y nos llevaron a la cárcel a eso de las 10, 11 de la noche, Rogelio Ramírez Mercado, Walter Ortega, un amigo de Masaya, Marcio Almendares de Ocotal, Sergio Morazán Somoto, Cristian Pérez de Managua, que estaba de vacaciones, hospedado en la casa de Rogelio Ramírez, y yo. Que cayó en 1979. Después cayó antes de la insurrección. Exactamente. Entonces nos llevaron al Ministerio de Defensa, a unos sótanos que habían ahí, donde habían una cantidad de gente ya detenida. Brasileños, cubanos, uruguayos, brasileños, de todas las nacionalidades. Y ahí nos estuvieron golpeando e interrogando casi toda la noche. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? Estuvimos presos nosotros, este grupo que te estoy diciendo, estuvimos presos como 3 días. Julio, entiendo que vos, a diferencia de muchos otros que estudiaban en Chile, tenías ya muchos años de residir allá, trabajabas con el gobierno de Allende y que estuviste detenido un periodo mucho mayor. Bueno, la realidad es que, como tú dices, yo trabajaba ya en el Instituto de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria, que era un organismo híbrido de Naciones Unidas y gobierno de Chile. Para esa época, específicamente del golpe, yo estaba en el sur de Chile, en el centro de Chile, en la ciudad de Talca, que ahí teníamos una sede para ver 4 provincias en Reforma Agraria. Pero como yo era fundador también del MAPU, a mí me avisó la dirigencia máxima del MAPU. El MAPU es Movimiento de Acción Popular Unitario. ¿Vos estabas involucrado en política en Chile? Pues sí, estaba involucrado en política. Y me avisan que lo que veníamos sospechando ya estaba... Me avisaron 2 días antes. O un día antes, no me acuerdo exactamente.
Lo que me permitió moverme un poco en mis lugares en donde tenía algunos conocidos, amistades. Pasé 8 días sin caer preso. Hasta que al final, pues ya me dijeron todos mis amigos, porque me llegaron a buscar a lugares, en esos 8 días me llegaron a buscar a lugares en donde yo solamente una vez en mi vida había estado. Entonces me andaban y por reforma agraria en primer lugar. Y en segundo lugar porque yo trabajaba también con el general Bachelet, el papá de la expresidenta Bachelet, en todo el problema de abastecimiento popular para... Entonces eso era como pecado, pues. De tal manera que caí en Talca primero. Estuve en el regimiento del ejército, me llevaron como a las 9 de la mañana, pasé todo el día en una piscina vacía ahí junto con otra gente, nadie me dijo nada, hasta como a las 12 de la noche, en un toque de queda espantoso, me dicen que me salga ahí y que me vaya. Yo solo me acordaba de la ley fuga en Nicaragua, ¿verdad? Solo me acordaba de los muchos, de Ayac Delgado, ¿cómo se llama el papá del diputado Castro, de Edwin Castro, que a mí me tocó verlo cuando lo llevaron a las 5 de la mañana a León, el cadáver. Cuando yo salía venía otro compañero mío, también del MAPO, abogado Francisco Dío Grossi, que después fue embajador en Guatemala, de Chile en Guatemala. Y nos hicimos señas, pero yo iba aterrado, no, ¿para qué? No, mentira es que iba de machito de bolilla. Yo solo tenía en la mente, esta es una manera de hacerme desaparecer, nadie en las calles a las 2:30 de la noche, me van a tirar aquí por la espalda. Bueno, no me sucedió nada, pero pasé por la casa de Pancho Villa avisándole a la señora porque lo había visto. Ahí tuve todavía otro día, pero ya en la mañanita, en la madrugada habían llegado a mi casa ahí en Talca, pero yo me había ido. Bueno, al final me tuve que entregar, ¿verdad? Porque todos mis amigos me dijeron, mira, en los ferrocarriles, en los buses y todo lo demás ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Hasta diciembre. O sea, 3 meses o más. Por ahí, como... La dictadura de Pinochet duró como más de 15 años, pero ese proceso inicial de asentamiento fue sumamente represivo. Es decir, esa etapa de terror, de control, de toque de queda, de ley marcial, de capturas indiscriminadas, ¿cómo se asentó? Bueno, el gobierno Allende había significado una ruptura en la retina de los chilenos, en el sentido de que estábamos en plena Guerra Fría, como lo acaba de decir el presidente Ricardo Lagos en un artículo que escribió con motivo de este aniversario Allende y la ardiente paciencia, que los marcos de la Guerra Fría hicieron abortar ese proyecto, además de los errores y supuestos equivocados, de tal manera que había una polarización tremenda. Yo quisiera contarte rápidamente una anécdota. Tu papá estuvo allá en octubre de 1972 con motivo de una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese momento eran los paros patronales, el paro de los camioneros. Y una vez fuimos a un restaurante, andaba Julio López, yo no sé si Ricardo, y estábamos ahí comiendo y sencillamente oyeron acento extranjero y nos empezaron a agredir. Y recuerdo que tu papá, Pedro Joaquín, que no podía ser acusado de izquierdista en ese sentido, reaccionó indignado y prácticamente de no mediar a algunas personas hay trompadas de por medio. Ese era el ambiente de polarización y de crispación que había
en Chile, estamos hablando 11 meses antes del golpe de Estado. El golpe sobre lo cual se debate mucho ahora era algo previsible, con esa tradición que tenían las Fuerzas Armadas chilenas de respeto a la constitucionalidad, de no intervenir en política. Cuando uno lee las memorias que se hacen ahora, algunos dicen, bueno, Allende y la gente no conocían a fondo a las Fuerzas Armadas, se confiaron mucho y al final, pues, aunque sí existía esa polarización, pero hay un elemento clave, que hay un ejército, hay un señalamiento que se le hace al ejército de traición a la ley, a la Constitución y posteriormente de imponer esa dictadura. Era inevitable, era previsible. Era previsible, totalmente previsible. Ya en junio, 3 meses antes, había habido un primer intento que lo sofocó el general Prat, a quien posteriormente Pinochet mandó a asesinar en Argentina, ex jefe del ejército, el general Prat. Y el golpe se respiraba en el ambiente. Yo recuerdo, mi historia es menos heroica. A mí no me allanaron ni me llevaron preso. Me allanaron 3, 4, 5 días después y se llevaron preso a mi hermano menor. Pero el día antes del golpe yo llamé a un amigo aquí en Nicaragua, que era el que mantenía comunicación con mis padres en el Ocotal, Edgardo Matamoro, ya fallecido, y le dije, Edgardo, poneme los boletos para sacar a mi familia argentina, mi esposa, mi hija y mi hermano menor. Yo ya era abogado graduado y había terminado mis estudios de economía y estaba preparando la tesis. Pero el golpe se olía en el ambiente y obviamente nadie hubiera esperado desde un punto de vista analítico, histórico, pero con la polarización que vivió Chile en los últimos meses, eso se sentía en el ambiente. Por eso es que Allende en sus últimas palabras habla, dice, y pasará este día gris y amargo en que la traición trata de imponerse, porque realmente Allende creyó de que no iba a haber ese golpe de Estado. Ahora, vos estuviste preso más de 3 meses, vos algunos días, otros nicaragüenses fueron golpeados, torturados, algunos baleados, como el caso de Roger Miranda, pero al final de cuentas los nicas lograron salir de Chile después de unos meses. Sí, yo creo que salió la gran mayoría, se quedaron Bueno, algunos se quedaron estudiando, el caso de Noel Vidaurre como abogado, Hernando Zúñiga, que estaban estudiando allá, pero otros salieron porque casi la mayoría eran objeto de persecución. La mayoría salió normalmente, es decir, el único expulsado realmente de Chile soy yo. Legalmente expulsado. Legalmente expulsado, y por eso es que estuve como 30 años en una lista que no podía entrar. Pero mira, además de lo que decía Mundo, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Desde Nixon dio autorización para desestabilizar a Allende. Cuando en 1999 se hizo aquella masiva desclasificación de documentos del FBI, de la CIA, del Pentágono, del Departamento de Estado, ahí salió clarísimo, sin lugar a dudas. En solo la entrada de Allende en 1970, ahí la CIA entrega $35.000 a unos militares chilenos y asesinan al general René Schneider, que era el comandante en jefe del ejército y era un hombre muy leal a Allende. De manera que esto fue programado, es decir, esa polarización y todo lo demás, fuera de los errores que se cometieron, pues algunos, otros. Que han sido parte de las reconsideraciones muy a posteriori, pues, que hizo la izquierda chilena, los socialistas, y que son parte ya de otra historia de la que podemos hablar más adelante, pero hay un factor también de la implantación de ese régimen de terror de Pinochet que se extiende y que llega a establecer su gobierno, y que es en una época de la historia de América Latina en la cual también Argentina está gobernada por un régimen militar, igual Uruguay, pero pareciera que esos regímenes de terror tuvieron una incidencia en el mundo también en plantear algunas reconsideraciones, o mejor dicho, algunas advertencias que dieron lugar al establecimiento de la doctrina de derechos humanos, o mejor dicho, a poner en boga la necesidad de que los gobiernos adoptaran políticas específicas, como fue el caso de Carter ya más tarde, pues digamos, cuando Carter llega al poder a mediados de los años 70. Sí, es que hay un contexto histórico en ese momento y geográfico, porque la región muy interesante de tomar en cuenta, y es el hecho siguiente. Acordate que en ese momento estamos viviendo nosotros algunas cosas, como por ejemplo está
la caída del Che Guevara en las montañas de Bolivia. 67. 67, exactamente. Entonces, hay una efervescencia en América Latina, hay movimientos guerrilleros en América Latina, pero además de eso está la teología de la liberación, que es consecuencia de el Vaticano II y de Medellín. Pero el proceso chileno representaba una afirmación de que era posible una transición al socialismo por la vía electoral, por la vía democrática. Correcto, pero como ya desde Frei, ahí en Chile, había habido una, digamos así, que cuando la reforma agraria chilena fue, en ese momento, hace 40 años, un gran acontecimiento revolucionario en América del Sur. Pero además de eso, la confiscación, no sé si estoy en lo correcto de decir que confiscaron las minas de cobre. La nacionalización. Nacionalizaron las minas de cobre. Y eso tocó los intereses de los Estados Unidos. Y ahí es donde el jefe del Departamento de Estado de Nixon, que es que lo nombraste vos anteriormente, era abogado de esos grandes intereses de los dueños de las empresas de cobre que tenían los Estados Unidos ahí en Chile. Entonces se da un contexto histórico, geográfico interesante para que más o menos se empiece a comprender por qué es que desde el comienzo empiezan a agredir a ese gobierno de izquierda, llamémosle así, de Allende. Y por supuesto, como decía aquí los compañeros, pues habían algunos errores, creo yo, pues que se cometieron ahí, y eso les sirvió de bandeja de plata a los enemigos de Allende, pues para hacer todo lo que se hizo. Okay, vamos a ir a una pausa y al regresar, ¿qué lecciones se pueden extraer 40 años después de el gobierno de Allende, la dictadura de Pinochet y la transición chilena? Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Edmundo Jarquín, Julio López, Ricardo Zambrana, nicaragüenses que hace 40 años vivieron de primera mano la experiencia del golpe de Estado militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende. La dictadura de Pinochet, que se instaura a partir de ese acontecimiento violento y que se prolonga por más de 15 años, hay varias lecturas sobre ella. Por una parte, símbolo de terror, de represión, y por la otra hay quienes han querido reivindicar en Pinochet una especie de reformismo por la vía de la fuerza, de reformas económicas que dicen dejó a Chile encaminado a un proceso de crecimiento económico. ¿Cuál sería el balance de esa, digamos, de la contrarrevolución que significó Pinochet para Chile? Nunca la violencia y estar contra la democracia es suficiente justificación para amparar el crecimiento económico.
el costo humano que tuvo la dictadura de Pinochet es infinitamente superior a las aparentes bondades de reformas que se podían haber adoptado perfectamente en democracia, las reformas orientadas a consolidar el mercado, la apertura de mercado, la apertura externa, la privatización, la liberalización de la economía, son decisiones que puede adoptar una sociedad sin necesariamente incurrir en el costo de un autoritarismo o de una brutal dictadura como la de Pinochet. La transición chilena posteriormente, Julio, a partir del referéndum en el cual Pinochet es derrotado a regañadientes y que se abren procesos electorales que permiten el establecimiento del gobierno de la concertación en Chile, alianza de los demócratas cristianos de centro, algunos de derecha, con partidos de izquierda como el Partido Socialista, que había sido derrocado con Allende, abren también otro camino, por decirlo así, para América Latina. Es decir, hasta cierto punto hay una especie de ironía, ¿no? Por una parte, un gobierno socialista derrocado por la fuerza y 20 años después en Chile establece un camino de reformas económicas, de reformas sociales, con democracia y produce resultados. Bueno, yo creo que todo ese planteamiento, observación que tú haces, es parte de la reflexión, del análisis, de la comprensión de lo que sucedió. Y aunque el ser humano es el único ser capaz de ser tirado 2 veces en el mismo bebedero, parece que políticamente los chilenos aprendieron la lección que se sufrió tan violentamente en Chile. Y por eso es que buscan entre ellos la unión independiente, es decir, la unidad dentro de la diversidad de los progresistas, de la izquierda, de la gente que quiere el cambio, que tiene sentido de la democracia, que tiene sentido del pluralismo, ¿no? Y en ese sentido, pues ya decimos nosotros aquí, yo me acuerdo, incluso, Fernando, yo me acuerdo, cuando yo lo viví, pues, cuando yo regresé de Chile y todo aquí me quedaban viendo los famosos izquierdas o marxos o marxistas porque habían nacido en marzo, no porque habían estudiado cosas, ¿verdad? Eran objeto de recelo, porque no creían en Allende, no querían a Allende, hablaban mal de Allende. Bueno, ahora hasta un puerto le han hecho, pero en ese momento, bueno, menos mal pues que parte de la reflexión, creo yo, ayudó a eso. Pero sí, lo que tú dices es correcto, es decir, en América Latina y en otras partes del mundo se ha hecho una reflexión a partir de la experiencia chilena. Pero sin embargo, si uno ve las noticias de cómo se celebra hoy en Chile estos 40 años, el país sigue dividido, es decir, Pinochet sigue siendo un factor de profunda división para los chilenos, hay quienes reivindican a Allende, pero por otra parte Pinochet tiene sus detractores y tiene gente que lo sigue respaldando. Sí, me han referido algunas personas que han viajado a Chile, que han estado en Chile, que vivieron en Chile, cuando generalmente pues se les pregunta de que cómo ven la situación en Chile, tomando en consideración que, hombre, el pueblo chileno es un pueblo noble, un pueblo austero, trabajador, muy dedicado, pues digamos, al estudio, es muy informado, ahí todo el mundo es informado, desde la persona que trabaja, digamos, que te digo yo, en la construcción, en la fábrica de zapatos, hasta los profesionales, digamos, de más altura, son personas muy informadas. Y lamentablemente el pueblo chileno sufrió este tremendo episodio en la historia, ¿verdad?, que todavía no se repone, me dicen algunos, que siguen algunos temores incluso de hablar, ¿verdad?, de hablar así públicamente. Sin embargo, yo creo y tengo fe que con el tiempo el pueblo chileno va a salir adelante. Yo creo que va para adelante, ha salido adelante en algunas cosas, y eso yo
espero pues digamos de que venga a solucionar esa división que todavía se nota, según lo que me han contado las personas que han estado por allá. Hace 40 años una de las lecturas que se hizo del derrocamiento de Allende es que no era posible en América Latina y en otras partes del mundo un proceso pacífico de cambio social hacia el socialismo por la vía electoral y que solamente quedaba otro camino, el camino de las revoluciones armadas o de otro tipo de proceso. 40 años después no es ese ya el tema que está en discusión. Pareciera que en América Latina y en otras partes se pueden hacer cambios por la vía electoral. Sin embargo, el fenómeno chileno, Mundo, en tu opinión, permite extraer otra clase de lecciones en relación a lo que se discute hoy sobre, por ejemplo, la relación entre autoritarismo, democracia, crecimiento económico, desarrollo económico. Definitivamente que sí. Con el fin de la Guerra Fría y la experiencia de Chile, y sobre todo de muchos de los dirigentes chilenos que vivieron en Europa, tanto en Europa occidental como en la Europa comunista, ha conducido a que en América Latina hay ahora varios procesos que tratan de combinar, de conciliar la idea de la democracia con la idea del crecimiento económico, con la idea del mercado y con la idea de la equidad. Tenemos el éxito de la experiencia chilena, subsisten dificultades, pero un país exitoso. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Uruguay. En definitiva, en la experiencia chilena, en sus dos elementos, el traumático, el brutal del golpe de Estado y la reflexión a que condujo, a la que se refería Julio, a la izquierda chilena, ha conducido a que en América Latina por primera vez se expanda de manera significativa lo que podríamos llamar una experiencia socialdemócrata. ¿Qué les deja a ustedes la experiencia de haber vivido el golpe de Estado de Pinochet hace 40 años? ¿Qué nos deja? Creo que a mí personalmente, ¿verdad? Viendo la parte positiva de mi estadía en Chile, estaba todo el exilio latinoamericano. Esa era la época del exilio latinoamericano. Yo era el Benjamín en esos 110 profesionales del instituto. Era un laboratorio de cambio social. Era un laboratorio de cambio social, de investigación, de propuestas, de reingeniería. Y para mí fue formidable. Estar, por ejemplo, al lado mío estaba Pablo Freire en su oficina y al otro lado mío, en un pasillo que habíamos tres, estaba la otra brasileña que es socióloga, la esposa de Jacques Chonchol, que era el ministro de Agricultura y Reforma. Y todas las discusiones, producto de la investigación, la capacitación que servía, de feedback para la investigación que comprobaba lo que la capacitación está haciendo. Fue una cuestión muy, que ha marcado mi vida, como también lo marca la parte negativa de ver a tantos compañeros. Yo vi fusilar gente, y vi, por ejemplo, cuando nos tuvieron en la Escuela de Artillería de Linares, éramos tres, y ya estaban dos, el secretario regional del Partido Comunista, el del Partido Socialista y yo. Y cuando yo veo que están, ay mamita, yo estoy en las grandes ligas, digo yo que de tal manera que todo esa, no quiero contar lo que viví porque para mí es traumático recordar. El Estadio de Chile se convirtió en una especie de campo de concentración. Hubo nicaragüenses que fueron llevados al estadio, retenidos en el estadio. La mayor parte de los nicaragüenses que caímos presos, la mayor parte fueron al estadio. Hay una cantidad de personas así que son amigos comunes nuestros que podría así rápidamente mencionar algunos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, entre las mujeres que estuvieron presas, nicaragüenses que estudiaban entonces allá, está Tita Valle, por ejemplo, Melba Castillo, Milagros Barahona, de los compañeros está José Figueroa, está Noel Portocarrero, Nelson Brown, Alfonso García, está, por ejemplo, Misael Ortiz, bueno, creo que Chava Jarquín, hermano de Mundo, y otros más, pues, que te digo que son, más o menos vienen siendo como 50.
De manera que todos esos compañeros, hoy tuvimos un acto ahí casualmente en homenaje a Salvador Allende, porque nosotros consideramos de que Salvador Allende fue un hombre con grandes ideas, quiso cambiar las cosas ahí en Chile, y yo creo que vale la pena rendirle un homenaje a ese presidente. Lamentablemente no lo dejaron gobernar, pues, ¿verdad? Y en relación a lo que pudiera decirte yo en lo personal de mi estadía en Chile, fue que yo aprendí mucho ahí en Chile. Mis hijos crecieron allá en Chile, estuvimos un tiempo allá que realmente fue muy provechoso para nosotros. Gracias Ricardo Zambrana, Julio López, Edmundo Jarquín. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Mañana seguiremos hablando de los 40 años del golpe de Estado en Chile. Vamos a hablar también de la dictadura de Pinochet y de la transición que ocurre después de la salida de Pinochet del poder. Regresamos mañana aquí en Esta Noche, en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.